Buenos días, mi nombre es María Gabriela Mena. Soy médico internista endocrinólogo y coordinador docente del posgrado en endocrinología y enfermedades metabólicas del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, miembro de la Comisión de Coloquios Médicos y este año formo parte del grupo de profesionales que va a dictar los cursos precoloquios de los 57 coloquios médicos de enfermería, farmacia, nutrición, odontología, año 2020. Vamos a hablar de las complicaciones del sistema endocrinológico relacionadas con la pandemia COVID-19. Esta charla se va a basar en este artículo, que es un artículo de revisión publicado en agosto del 2020 por el Journal of the Endocrine Society, donde hablan del impacto del virus SARS-CoV-2 o la infección viral por él sobre el sistema endocrinológico. Cabe destacar que esta revisión tiene muchas fuentes de estudios multicéntricos y que también se basa parcialmente en la experiencia que se ha tenido por el virus SARS-CoV-1, que como sabemos empezó su acción o se empezaron a ver sus acciones hacia el año 2003, cuando también hubo un brote de neumonía por este tipo de virus, ¿no? Gracias a esa experiencia que se tuvo en esa época y a las similitudes virales que pueden haber entre estos dos tipos de virus SARS, que producen estas neumonías, estas infecciones de inicio respiratorio, podemos hacer analogías y fisiológicamente ver cuál sería su implicación en diversos sistemas. Aquí vamos a brevemente presentar lo que sería la infección o el mecanismo de entrada y patogenia celular del virus SARS-CoV-2. Como vemos, el virus entra a través del tracto respiratorio y se une a las células epiteliales de la cavidad nasal en un estado inicial. Y valga la cuña aquí, y es por eso, señores, que se pide el uso del tapaboca, el evitar el rozar estas áreas con manos contaminadas, por eso el aseo de manos y por eso el distanciamiento social. Entonces, al entrar este virus a el tracto respiratorio superior, él va a unirse a través de una proteína S a un receptor que se llama receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que lo vamos a tener en la superficie no solamente de estas células de la mucosa nasal, sino en muchas células de la economía, que incluyen pulmones, cerebro, algunas glándulas endocrinas, como por ejemplo el páncreas, y otros sistemas. Entonces, esta unión va a hacer que se una, ¿verdad? Este virus a lo que sería, se une a través de la membrana a el pico de la proteína S, ¿verdad? A nivel de la cavidad nasal y de los pulmones, y vamos a tener también que va a actuar sobre ellos una proteasa transmembrana llamada serina 2, que es esta que está aquí, y ella hace que se divida en dos subunidades, que son la subunidad 1 y la subunidad 2, haciendo que haya una fusión en la membrana, endocitosis del virus, y esa endocitosis del virus hace que el genoma o el ARN que está dentro del virus sea liberado, pasa a replicarse gracias a nuestro retículo endoplasmático y a nuestro sistema de Golgi, terminando formando más viriones, los cuales van a contaminar otras células vía exocitosis. Entonces vemos que la mucosa nasal está muy cercana a lo que sería la base del cerebro y vemos que a través del bulbo olfatorio y de los vasos sanguíneos que se encuentran a este nivel puede haber un paso
de estos viriones a la cavidad, a lo que sería el encéfalo. Y vamos a ver que hay afectación a nivel de este nervio olfatorio, y vemos que se presenta en esos casos es la falta del olfato, y también vamos a ver que hay falta de gusto a nivel central, que es la anosmia y la disgeusia. También vamos a ver que hay afección de lo que sería el eje hipotálamo-hipófisis por los siguientes mecanismos. Se habla de una hipofisitis por infiltración viral, y también, también se habla de afectación hipotalámica por destrucción en el hipotálamo de los receptores AC2. ¿Qué vamos a ver ahí? Hipocortisolismo probablemente e hipotiroidismo central en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué se ve en el eje hormonal? Alteración de la secreción ACTH-cortisol y disminución de las hormonas tiroideas de origen central por disminución de la TSH. Y entonces vamos a ver que hay TSH bajo con T4 libre bajo. ¿Qué manifestaciones clínicas se relacionan a esto? Bueno, el famoso síndrome posviral se dice que tiene mucho que ver con esta alteración, sobre todo a nivel del cortisol. Por eso que estos pacientes presentan astenia persistente, cefalea persistente, disminución del apetito, insomnio, ansiedad o depresión posterior a haber pasado la infección aguda y estar en su periodo de restablecimiento, inclusive un año después de haber superado la crisis. Y en muchas bibliografías se habla de que con pequeñas dosis de esteroides, a estas personas que han presentado una patología muy severa y que presentan ese síndrome posviral, ha sido de alguna forma beneficiosa para sobrellevar toda esta sintomatología. El manejo, bueno, el manejo de este tipo de déficit es simplemente el reemplazo a dosis fisiológica de las hormonas, sobre todo en este momento que estamos hablando de alteraciones en pacientes o en personas que no tienen una enfermedad endocrinológica previa. Todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante va a ser en eso, van a ser patologías endocrinológicas o alteraciones endocrinológicas, mejor dicho, que se presentan en personas que no tenían previamente ninguna alteración en su sistema endocrino. También podemos ver como respuesta al estrés de la dopamina hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia en estos casos es transitoria. No hay manifestaciones clínicas, pero si nosotros en la fase aguda de este paciente empezamos a darle medicamentos antidopaminérgicos, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los indicados para evitar las interacciones antivirales. Eso lo vamos a ver posteriormente. En cuanto al desequilibrio electrolítico, es importante que estemos al tanto de lo que puede pasar. Podemos presentar hipernatremia por fiebre, taquipnea, pérdidas gastrointestinales, ya sea por emesis o por evacuaciones diarreicas, e intolerancia a la vía oral, que debe venir dada también por alteración severa del estado de conciencia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Eso, la alteración del estado de conciencia, que va desde agitación hasta estupor. Y el manejo es monitorización de los electrolitos y reposición de los mismos. Y en caso de ser necesario, colocar desmopresina vía parenteral, porque las otras vías de administración, como son la oral y la nasal, muchas veces no están disponibles en estos pacientes, por eso, porque puede haber alteraciones de nivel de conciencia o pueden estar intubados o con otro tipo de mascarilla o ventilación que no permita el acceso permanente de la desmopresina. Por esas vías, por eso es que se usa más que todo parenteral. Puede presentarse también hipocalemia por pérdidas gastrointestinales, por un upregulation de los receptores de angiotensina o por degradación del eje, por upregulation del eje renina-angiotensina-aldosterona o por degradación de los receptores AC2. ¿Qué manifestación podemos ver? Bueno, hipocalemia, igualmente lo que hay que hacer es monitorización y reposición del electrolito en el paciente. A nivel de glándula tiroides, podemos encontrar que puede haber destrucción folicular y parafolicular simulando una tiroiditis, pero no en todos los pacientes. Se ha visto en algunos
pacientes probablemente que tengan esa predisposición a tener este tipo de destrucción por acción viral. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hipotiroidismo primario, que quiere decir que ataca la glándula con una TSH alta y un T4 libre bajo, que es lo contrario a lo que vemos, que es distinto, perdón, a lo que vemos en el caso de la hipofisitis. Y ¿qué se hace? Igual reemplazo hormonal con levotiroxina. También podemos encontrarnos con la figura del eutiroideo enfermo, que no es otra cosa que aquel paciente en el cual la transformación o la conjugación que hay a nivel periférico en la reconversión de T4 en T3 no se logra de una manera adecuada. Y entonces nos vamos a encontrar que hay una disminución de la actividad de las deogenasas, la tipo 1, o un incremento de las tipo 3. Por lo tanto, va a haber una downregulation del eje central y vamos a encontrar que es un paciente que tiene niveles de T3, niveles de T3 bajos con niveles de TSH normal o bajo, pero eso no tiene significancia clínica. Y bueno, como habíamos hablado anteriormente, la hipofisitis o la alteración hipotalámica que termina siendo un hipotiroidismo central. A nivel de las glándulas adrenales, vamos a ver una entidad que es sumamente peligrosa, que es el hipoadrenalismo. Y se dice que lo causa necrosis adrenal y vasculitis por la sepsis y por el síndrome de hipercoagulabilidad que hay que se ha evidenciado con esta epidemia, ¿verdad? Con esta pandemia del COVID, debido, por supuesto, a la tormenta de citoquinas y el aumento de la coagulabilidad sanguínea y de trombosis, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles van a ser los síntomas. Bueno, el paciente tiene una hipotensión postural, puede tener hipotensión persistente y puede tener hipercalemia y hiponatremia. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, medir cortisol sérico en caso de poder hacer un test de corticotropina, que es un test dinámico, y se debe iniciar la terapia con hidrocortisona, la cual hablaremos posteriormente cómo se inicia. A nivel de páncreas, bueno, a nivel de páncreas, podemos conseguir como consecuencia de daño pancreático hipo o hiperglicemia. Hay daño directo viral en la expresión de como dije anteriormente, de los receptores AC2 de las células y los islotes. Puede haber hiperglicemia que glicosila esos receptores también, facilitando la entrada del virus al páncreas. Y puede haber una pancreatitis por daño viral directo también, como respuesta a la inflamación sistémica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar como efecto hormonal? Bueno, una posible hipoinsulinemia y la respuesta exagerada al estrés de las contrarreguladoras, como son adrenalina, cortisol y hormonas de crecimiento, lo que hace que haya un efecto hiperglucemiante. Esa hiperglicemia y esa pancreatitis puede ser moderado con pocos o moderados síntomas o puede ser una hiperglicemia persistente que predice mal pronóstico. También se habla de que algunas de las terapias COVID pueden causar potencialmente hipo o hiperglicemia, dependiendo del efecto que tenga sobre los órganos blancos por donde se depura, por ejemplo, por el hígado o por el mismo toxicidad que pueda causar a nivel pancreático. Hay que tener una monitorización estricta y frecuente con titulación del tratamiento, que en este caso tiene que ser insulina endovenosa o subcutánea si el paciente se encuentra hidratado, pero de preferencia en infusión endovenosa. Vamos a tener también a nivel gonadal que pueden haber algunas alteraciones, sobre todo en los hombres. Puede haber entrada del virus a las espermatogonias y células somáticas a través de ese receptor que también se encuentra a ese nivel y destrucción de tubos seminíferos y reducción de espermatozoides por orquitis autoinmune. ¿Qué pasa? Va a haber alteración de la espermatogénesis y de la síntesis de andrógenos. Puede haber hipogonadismo y subfertilidad, pero se dice que esto es transitorio. Lo que hay que hacer posteriormente es una monitorización después de haber pasado la fase aguda de la enfermedad. Esto era en cuanto a los pacientes que no tenían una condición endocrinológica previa. En donde podemos conseguir esas alteraciones debido a la infección aguda y son alteraciones que muchas veces y en la mayoría de los casos son reversibles, ¿no?
Pero tenemos pacientes que también tienen condiciones endocrinológicas preexistentes sobre los cuales debemos afinar nuestro manejo. Entonces, por ejemplo, tenemos en pacientes con diabetes insípida que puede ser manejada con desmopresina en varias presentaciones, que puede ser vía oral en tabletas, en spray por inhalación nasal o en inyecciones, que de acuerdo a las alteraciones que pueda haber en sus niveles de sodio y de osmolaridad sanguínea, debemos dosificar. Entonces, en este cuadro hay una equivalencia que se puede utilizar porque probablemente si el paciente con diabetes insípida cae en un cuadro de infección por COVID severo, probablemente vamos a tener que titular ese medicamento que se estaba empleando y colocarlo por vía parenteral. También tenemos el caso de la hiperprolactinemia, como hablamos anteriormente, y se ha visto que el lopinavir y el ritonavir incrementan los niveles de la bromocriptina. Entonces, en pacientes donde se utiliza bromocriptina hay que hacer una titulación porque estos antivirales, cuando se aplican estos antivirales, puede haber un aumento de los niveles de la bromocriptina y por lo tanto tenemos que tener el cuidado de la titulación. Y la cabergolina, que solamente usa un 20% el citocromo P450, al contrario de la bromocriptina, que su metabolismo es netamente a través de ese citocromo, no necesita ajustes para su dosificación. Tenemos entonces el hipoadrenalismo, que es una de las afecciones más severas. Entonces tenemos pacientes que tengan una baja reserva adrenal o que tengan clínica o antecedente de una insuficiencia adrenal por cualquier causa, sea endocrinológica o no. Tenemos que estar pendientes de las características como vimos anteriormente, que son la hipotensión, la alteración de los electrolitos, ¿ok? La hipoglicemia. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la severidad de la infección, el paciente que ha estado tomando dosis de esteroides antes de la enfermedad por tratamiento crónico, hay que duplicarle las dosis matutinas de hidrocortisona y después colocar 20 miligramos 4 veces al día o duplicar la dosis diaria. En pacientes durante una crisis adrenal por sepsis que puede pasar por el estrés porque se agota el cortisol y todas las hormonas que nos ayudan a regular el estrés, tendríamos que utilizar hidrocortisona 100 miligramos STAT seguidos por una infusión continua de 24 horas de 200 miligramos de hidrocortisona para tratar de mantener un nivel estable en las 24 horas de lucha del paciente. En la insuficiencia adrenal relacionada a enfermedad crítica tenemos que ser un poco más agresivos y se colocan 400 miligramos de hidrocortisona endovenosa diaria por 3 días o más dependiendo del requerimiento del paciente. Mosca que estamos hablando aquí de colocación de dosis de hidrocortisona endovenosa en pacientes que lo ameritan para poder enfrentar una crisis de hipoadrenalismo. Tenemos el síndrome de Cushing, que bueno, en estos casos hay que mantener el tratamiento que lleva el paciente y hacer el ajuste, por ejemplo, del etimodato a dosis de 0,04, 0,05 miligramos kilogramo día para los que tengan enfermedad severa, infección severa o manifestación clínica severa por infección COVID. Y hay que mantenerlos anticoagulados. Los pacientes con síndrome de Cushing pueden presentar, como ya sabemos, hiperglicemia, pueden presentar hipercoagulabilidad y también alteración del sistema inmunológico. En caso de feocromocitoma para ganglioma, bueno, tenemos que ver cuál es la característica que tiene el paciente en ese momento en cuanto a sus cifras de tensión arterial y debemos ajustar los antihipertensivos utilizados que, como sabemos, empezamos con beta bloqueadores bloqueadores de receptores alfa y cuando llegamos a tener ese bloqueo alfa se le colocan bloqueadores de receptores beta adrenérgicos titulados dependiendo de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. En la patología tiroidea, bueno, si tanto en el hipotiroidismo ya hablamos de la colocación de
levotiroxina, y en el hipertiroidismo hay que hacer un ajuste de dosis dependiendo de los niveles de las hormonas tiroideas, teniendo el cuidado que, por ejemplo, el metimazol tiene metabolismo hepático, causa alteraciones a nivel de los neutrófilos y puede tener interacción con los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de pacientes moderados a graves de COVID-19. La deficiencia de vitamina D también es importante que se cubra la deficiencia. O sea, nosotros vamos a tratar con vitamina D pacientes que tengan menos de 20 nanogramos mililitros o menos de 50 nanomol litro de vitamina D sanguínea. No se ha comprobado que en pacientes sin insuficiencia o en pacientes a los que se les dan bolos muy grandes de vitamina D haya algún tipo de incidencia positiva. Al contrario, la intoxicación por vitamina D tiene bastantes efectos deleterios en el paciente. En cuanto al hipoparatiroidismo, hay que mantener los suplementos de calcio. Hay que tratar de mantener los niveles de calcio dentro de lo normal porque la hipocalcemia puede incrementar el riesgo de prolongación QT que ya podemos tener también prolongado por algunos fármacos que se utilizan en el tratamiento, como por ejemplo la citromicina y las cloroquinas. Bueno, muchas gracias. 20 minutos no es mucho tiempo para poder explicar esto con mayor profundidad, pero esto nos da una visión somera de las cosas de las que tenemos que estar pendientes y de la importancia de manejarnos como un equipo multidisciplinario en el manejo de estos pacientes. Mi recomendación es estar muy atento a la clínica y llamar y buscar al especialista que nos pueda ayudar con todos estos detalles, porque es una enfermedad compleja y altamente mortal. En mi nombre, en nombre del Servicio de Endocrinología del Hospital Militar y de los coloquios médicos, agradezco mucho esta oportunidad y espero que haya sido de su provecho.